Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este libro de Proverbios está en el Antiguo Testamento para quienes nos están ahorita visitando, conectando. Es uno de los libros de la Biblia, del canon bíblico. Y el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por el rey Salomón. Entonces, en este pedazo, en este trozo que hemos tomado, el versículo 6 del capítulo 22, nos está hablando de algo bien interesante. Lo vuelvo a leer. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo o adulto o ya avanzado en edad, no se apartará de él. Vamos a mirar aquí unas verdades, vamos a mirar aquí unos, digamos, asuntos que hay ahí que, que nos van a ayudar mucho en muchas cosas, y vamos a mirar esto. Bien, he titulado este mensaje, esta conferencia la he titulado de la siguiente manera. Dice: somos el producto del entorno. Somos el producto del entorno, pero he abierto un paréntesis y he escrito algo. Pero eso se puede cambiar. Sí, es cierto, son verdades que están ahí. Nosotros, los seres humanos, somos producto del entorno, a cómo nos formaron, cómo nos criaron, y de esto se trata esta conferencia. Y se trata de una de las primeras conferencias que vamos a estar analizando sobre cómo cambiar nuestra manera de pensar, pero antes vamos a mirar de dónde dependen las cosas, por qué estamos así, por qué somos a veces lo que somos, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos habla que la primaria instrucción en el ser humano es muy, muy, muy importante. Entonces esto nos está diciendo que el Señor nos aconseja, dice: forma, educa, instruye a tu hijo, instruye al niño, porque a veces no puede ser tu hijo, instruye al niño, instrúyelo. Es desde pequeño, es desde los primeros pasos. No podemos esperar, es un error que el ser humano ya esté grande, que sea un muchacho grande, y comenzar a darles instrucciones. Eso ya se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo, me quiero decir, se desperdició ese tiempo. La Biblia está aconsejando que temprano debemos corregir, temprano debemos formar, temprano debemos tener nosotros con nuestros hijos o con los niños, debemos tener la formación y una buena formación. Ahora, aquí hay varias verdades y se lo tengo que decir. Dios lo dijo, fue Dios quien lo dijo, y es Dios quien lo dice. Ya está escrito en su palabra, su palabra permanece para siempre. Ahora, él lo dijo, y Él sabe, Dios sabe por qué lo dijo, pero Él sabe el buen resultado al hacerlo bien. El buen resultado de darle una buena instrucción, el buen resultado de que nosotros podemos alcanzar si lo hacemos bien. Si hacemos bien, instruir a nuestros hijos, a nuestros niños, cuando son niños, y si lo hacemos bien, vamos a tener muy buenos resultados. Por eso el título de este sermón es: somos el producto del entorno, y vamos a ver algunas cosas sobre eso. Pero también le tengo que decir, por otro lado, le tengo que decir que el diablo también sabe esto. Ustedes sabían que el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia mejor que muchos cristianos. El diablo se sabe la Biblia. A veces el diablo no asiste todos los domingos a la iglesia, pero a veces asiste a la iglesia. A veces Satanás está metido ahí con los hijos de Dios. Mírenlo en Job, en el primer capítulo. Al diablo le gusta a veces meterse con los hijos de Dios, y no precisamente para adorar a Dios, no precisamente con la misma convicción o la misma actitud. El diablo se mete en la iglesia para causar todo lo contrario. Pero el diablo, quiero decir, se sabe la Biblia, se la sabe bien, se la citó al Señor Jesucristo, se la citó a Eva, se la cita a las personas, ¿cierto? Porque él se sabe la Biblia y se la sabe de memoria.
y la aplica, pero la aplica mal. Y en este caso, específicamente en este versículo, el diablo sabe que esto es una verdad. El diablo sabe que si se le instruye a un niño, eso le va a permanecer en sus bases mentales, en sus bases espirituales y en sus bases morales. Por eso entonces él toma partido y él dice, pues vamos a instruir al niño en lo que yo quiero, lo vamos a instruir en todo lo malo, en todo lo feo, en todo lo sucio, porque ese será entonces el producto que yo quiero tener al final. Eso lo sabe Satanás. Lo que le estoy diciendo es que la verdad que dice Proverbios 22:6 puede ser aplicado de dos formas. Puede ser aplicado o aplicándolo bien y tendremos buenos resultados, o aplicándolo mal y se tendrán malos resultados. Por eso también le quiero decir que hay traumas, y hay traumas, los traumas por exceso o por defecto. Y aquí vemos esa situación. Entonces, por eso somos producto del entorno, y esto explica muchas cosas en las vidas de los seres humanos. No es que sea con todos la misma situación, pero desafortunadamente la historia se repite en muchos y es una historia desagradable. Mira, somos el producto del entorno porque así como hayamos sido formados, como hayamos sido educados, como hayamos sido instruidos, así seremos cuando seamos grandes. Lo que el ser humano escuche, lo que el ser humano, lo que el ser humano aprende, le enseñan, le queda grabado en su mente, en su corazón, eso será lo que será después su personalidad. Entonces, aquí nos vemos abocados a que tenemos que mirar varias cosas que son bien importantes, y que nosotros, en alguna forma, los educadores, los instructores, los que predicamos, los que estamos haciendo la obra, tenemos que comprender estas verdades y aplicarlas. Tenemos que ser sabios y entendidos. Vamos a mirar un poco de ciencia, vamos a mirar un poco de lógica. Aquí tenemos la palabra ya nos dice, nos habla de verdades, y vamos a mirar cómo sucede esto. Vamos a mirar qué pasa, cuáles son los efectos. Vamos a mirar el análisis, lo vamos a hacer, cómo esto sucede en un ser humano. Entonces, hablaremos de un chico que tiene 0 años, o que tiene 1 año, o que tiene ya unos mesecitos. Vea cómo Dios diseñó las cosas. Nosotros los seres humanos aprendemos por los sentidos. Los seres humanos aprendemos por los 5 sentidos, ¿sí? Por eso Dios nos dotó de ojos, de oídos, de olfato, de tacto, de todos los 5 sentidos, incluyendo el gusto, para que esas sean las ventanas de la información. Escuche esto. Por ahí entran los principios del conocimiento, las verdades o mentiras del conocimiento. Entonces el cerebro empieza a recibir la información a través de todos los sentidos. Nuestro cerebro comienza a recibir la información a través de los 5 sentidos. Estamos hablando de un infante, estamos hablando de un niño que todavía no ha aprendido a hablar, todavía no ha aprendido a oír bien, etcétera, etcétera, que todavía no tiene la información, hasta ahora está en plena formación. Los 5 sentidos Dios los dio como puertas para que por esos 5 sentidos entre la información. Entonces, mire, primero la mente y la memoria recibe ¿cómo actúa esto? La mente y la memoria, y en este caso el cerebro, reciben la información tangible. Así es que aprendemos todos los seres humanos. Aprendemos cosas tangibles, lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nuestros oídos pueden oír, lo que nuestros miembros pueden palpar. Ahí estamos recibiendo información. Todas esas son tipos de información, de diferente información. Y obviamente cuando comemos
empezamos a percibir los sabores de los alimentos. Ahí también hay una puerta, una percepción. Todo esto Dios lo hizo, lo diseñó para que nosotros los seres humanos empecemos a recibir la información. Bien, entonces ahí es donde olemos, palpamos, escuchamos, vemos y degustamos. Esas son las acciones, el accionar de los 5 sentidos, y ahí donde comenzamos a percibir el mundo externo. Así aprendemos todos los seres humanos. La mente recibe y aprende esa información. La mente del niño, en este caso su cerebro, porque su mente hasta ahora está en formación. Vamos a explicar un poquitito eso, pero lo vamos a hacer después. El cerebro comienza a recibir toda esa información. Es un cerebrito que está apenas también formándose. Comienza a recibir toda la información, que es una información básica. ¿Cómo lo hace? Con cosas tangibles, cosas que se pueden ver, cosas que se pueden tocar, cosas que se pueden oír. Por eso vamos a mirar un poquitito de ciencia, ya los estamos haciendo, para mirar cómo es que entonces se desarrolla este tema del aprendizaje, porque la Biblia dice, instruye al niño, y entonces si nosotros tenemos este conocimiento, aprendemos cómo instruirlo, y estamos diciendo que es a través de los 5 sentidos, y nosotros los adultos apelamos a los 5 sentidos de nuestros hijos para darles la información y la formación y la instrucción, entonces lo estaremos haciendo bien. Bueno, después de esta información básica que el cerebro del niño o el ser humano comienza a recibir, y déjeme decirle que estaremos durante el resto de nuestra vida también recibiendo información. Las primeras informaciones son las básicas. Los especialistas dicen que es muy, pero muy, muy importante lo que se aprenda en los primeros años de vida, que eso marca. Es como algo indeleble, es como algo que queda allá señalado, es algo, el cerebro está muy fresco, son las primeras impresiones que recibe el cerebro, y esas primeras impresiones son las que más quedan grabadas, Se ha comprobado científicamente que cuando una persona llega ya a la adultez, a la adultez mayor, ya a la tercera edad y pasa de los 90, lo que más recuerda su cerebro es lo que llaman la memoria larga, o la memoria más profunda. ¿Qué recuerdan los seres humanos? Lo que aprendieron en su niñez. Usted se dará cuenta que un abuelo, que una abuela comenzará a recordar cosas de su infancia, más que de memoria corta o más que de memoria mediana. Le estoy dando una explicación. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda mucho más lo que aprendió de primera vez. Fue lo que más quedó grabado. Esto científicamente ya se comprobó, ya está comprobado, que un ser humano recuerda más lo que recibió de niño, mucho más lo que recibió cuando era un niño. Eso lo recuerda mucho más. Eso queda totalmente grabado en su corazón y grabado en su mente. Por eso te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene la razón. La palabra de Dios dice, instruye al niño, instrúyelo en su camino. No espere que sea grande, no espere que sea adolescente, no espere que sea un adulto para instruirlo. La Biblia te está dando una poderosa razón, te está dando una poderosa herramienta, te está diciendo a usted y a mí que si instruimos a nuestros hijos desde el comienzo, vamos a tener buenos resultados. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, conocemos los principios de Dios y se los aplicamos, se los enseñamos, los llevamos a la iglesia, les hacemos ver las cosas espirituales, oír las cosas espirituales, escuchar su palabra, escuchar los cánticos, esas cosas van a quedar grabadas, muy grabadas en su mente y en su corazón. Por eso Dios te dice a ti, me dice a mí, instruye al niño, instrúyelo en su camino. Le estoy dando razones. Primero, le estoy diciendo verdades espirituales que están en la Biblia, y ahorita también le estoy dando razones científicas del porqué de las cosas. Dios no dice las cosas solamente por decirlas, sino porque es que Dios conoce todas las cosas. Dios hizo al ser humano, Dios hizo el cerebro, Dios hizo el alma, Dios hizo el espíritu, y Dios sabe cómo funcionan todas las cosas.
Por eso es bueno ir al manual del fabricante, que es la palabra, la Biblia, y hacer caso. Hacer caso, aunque yo no lo entienda. Por eso yo hoy te tengo que decir a usted, querido papá, querida mamá, su hijo, escúcheme, su hijo o su hija son el resultado de lo que usted hizo en ellos. Y lo estoy haciendo responsable. Le estoy haciendo responsable porque la Biblia se lo está diciendo, no se lo dice Andrés. Es la palabra la que te dice: instruye a tu hijo, instruye al niño. Le está diciendo al papá y a la mamá: instrúyelo. Ahora sí, esta muchacha que tiene ya una edad adolescente, es más, ya es adulta, ya cumplió 18 y se le salió de las manos y es rebelde y te contesta mal y te dice vulgaridades y te dice cosas y no me importa. Ese es el resultado que usted formó en ella. Ese es el resultado, querido papá y querida mamá. Se lo tengo que decir en su cara porque eso es así. Eso quiere decir que usted hizo mal la tarea. Usted no hizo bien la tarea. Usted no la instruyó cuando era niña. Es que a los hijos, mire, le tengo que decir algo. A los hijos no se les tiene que decir: papi o mami quieren hacer esto, o tú tienes que hacer esto. Es una instrucción. El hijo, el niño no tiene la madurez en su cerebro para racionalizar y decir: esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Ellos están en un estado de inmadurez emocional muy profundo. Son los papás los que tenemos que direccionar eso. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que direccionarlos. Por eso no se venga a lamentar ahora que tiene los 18, que tiene los 21, ¿por qué mi hija es rebelde? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué se porta mal con la mamá? ¿Por qué se porta mal? Porque eso fue lo que usted hizo. Eso fue lo que usted dejó de hacer. Lo hizo por omisión. No cumplió la tarea que Dios tenía que cumplir, que Dios le había puesto para que usted cumpliera. Le estoy diciendo que entonces somos producto del entorno. Los hijos, y déjeme decirle, aunque esto no es una conferencia de familias, pero tiene que ver mucho con esto, lo estoy dando de una vez casi como pareja, como para parejas, como para familias. Le tengo que decir que los hijos son el termómetro del hogar. Su hijo demuestra lo que usted hizo. Su hijo demuestra su autoridad, su hijo se muestra o su falta de autoridad. Su hijo demuestra su amor o su falta de amor. Estoy hablando de usted, estoy hablando del papá, de la mamá. El hijo suyo está demostrando si tuvo amor o no lo tuvo, de parte suya. Si tuvo autoridad o no la tuvo, de parte suya. Por eso le estoy diciendo que somos el producto del entorno donde nacimos, donde crecimos, donde fuimos formados o donde fuimos mal formados. ¿Se da cuenta de eso? Se da cuenta de la tremenda responsabilidad que nosotros los adultos como educadores, como papás, como formadores tenemos delante de Dios, más usted y yo si sabemos la palabra. Y la palabra nos está diciendo esto hoy. Hoy nos está diciendo, nos está conminando: muéstrame a tus hijos y yo te mostraré tu hogar. Muéstrame a tus hijos y yo te mostraré si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Nuestros hijos son el producto, son la obra maestra de lo que yo hice con ellos. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Así es. Por eso hay otras conferencias que las vamos a compartir de pronto. Hay una que se llama Autoridad y Amor. Amor más autoridad. Amor es una conferencia bastante larga, habría que trabajarla en varias sesiones, pero tendríamos que mirar esas cosas. Ahorita estamos mirando el por qué los seres humanos somos como somos. Por eso usted mirará que hay hogares disfuncionales en donde no hay normas, en donde no hay reglas, en donde no hay principios, en donde no hay rutinas de aprendizaje, no hay exigencias, no hay disciplinas, y los hijos, los chicos, los niños crecen en un caos, en un desorden, y como dicen nuestros queridísimos magistrados de la Corte Suprema, tienen entonces el libre desarrollo de su personalidad. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! Estamos mirando abismados, estamos mirando que esta sociedad se desploma, se desgrana, se desmorona moralmente porque no se aplican los antiguos principios bíblicos que nunca pasarán de moda. Nunca pasarán de moda.
A usted le dice la ley, no castigue a su hijo, no reprenda a su hijo y le está llamando maltrato infantil. En algunos casos sí. Pero la Biblia te dice a ti y a mí, instruye al niño en su camino. La Biblia me dice a mí, corrige a tu hijo antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice que la necedad del muchacho está en el corazón, ligada en el corazón desde que nace. Nacemos con el peso del pecado, de los defectos de la humanidad, el lastre que traemos por el pecado. Ya tenemos esa necedad ahí en nuestro corazón, viene incorporada con nosotros desafortunadamente. Dios lo dice, Dios lo sabe, Dios no se equivoca. La Biblia dice que todos los seres humanos tenemos falencias de personalidad o de una forma o de otra. Pero la Biblia dice, la necedad ciertamente está ligada al corazón del muchacho. Pero dice, pero la vara de la corrección y de la formación lo alejarán de ella. Aleluya. Estos principios de la palabra nunca pasarán de moda. Es la palabra de Dios. Es la todopoderosa palabra del Señor. Y esa palabra tiene vigencia ayer, hoy, mañana y para siempre. Aleluya. Estamos en un mundo descompuesto. Nuestra sociedad huele a mal. Isaías la describe de una forma, dice, toda cabeza está enferma. Toda, solamente podrida, hinchazón y herida llaga. Dice, desde la coronilla hasta la planta del pie. Dice, toda cabeza está enferma. Oh, esa es nuestra sociedad, la triste realidad. Mira lo que está pasando. Mira lo que pasó cuatro días atrás. Terrible en nuestra ciudad, entregada al vandalismo. Las personas perversas. Eso ya no es solidaridad con el que murió, con el que fue ajusticiado. Eso no es solidaridad. Eso es una danza demoníaca, diabólica sobre la atmósfera, incitando a los perversos, a los malos, a matar, a robar, a destruir. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores en nuestra sociedad? No existen. No hay. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Le doy gracias a Dios porque tuvimos un hogar casi funcional. Porque no fue mi hogar el hogar perfecto. Pero desde temprano nos llevaron a la iglesia. Yo conocí al Señor la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Yo tendría como unos 7 años. Y la primera vez que escuché cánticos fue ahí. Pero mucho antes había escuchado en el barrio a unos misioneros que cantaban en una esquina. Y yo como niño curioso me metí allá a la puerta. Y tendría apenas unos 5 o 6 años. Y escuchaba los cánticos. Después mi mamá me llevó como a los 11 años. Y ahí yo conocí al Señor. Aunque no era un hogar funcional del 100%, pero te digo algo, la palabra causó un profundo efecto en mi corazón. Comenzó a hacer un profundo efecto y yo vi el cambio de mi mamá, yo vi las bendiciones de mi mamá, yo vi el comportamiento moral y espiritual de ella y comenzó a haber un cambio profundo en mi vida. Comencé a amar al Señor, comencé a recibir la instrucción, aunque no tan temprana, pero comencé a recibirla. Hoy Dios me ha permitido formar un hogar y tenemos un hogar en el que Dios nos ha dado la oportunidad de ser instructores, de ser formadores, de tener los principios básicos de la palabra y enseñarlos a nuestras hijas. Y hoy con orgullo podemos decir, para la gloria de Dios, que ellas no se han apartado, y digo no se apartarán de esta instrucción. Y ellas son temerosas del Rey. Entonces, somos el producto de lo que aprendemos. Somos el producto de lo que fue formado en nosotros. La mente, la memoria comienza a recibir esta información, estos conocimientos, y eso forma prácticamente nuestra mente. Forma nuestra mente, el conocimiento forma nuestra mente. La mente recibe y aprende esa información básica con cosas tangibles. Escúcheme esto. Después, con esta información, con la información que recibe el cerebro del ser humano, podemos luego recordar lo que vimos, recordar lo que palpamos, recordar lo que escuchamos
o recordar lo que degustamos. Entonces Dios ahí está usando otra parte que se llama la memoria. Almacenamos los recuerdos en nuestro cerebro biológico. Los científicos dicen que a nuestro cerebro biológico le caben aproximadamente 200 billones de datos. ¿Está escuchando? 200 billones, no millones, sino billones de datos. Entonces un ser humano puede perfectamente vivir 70, 80, 90 años y no le alcanzará la vida para almacenar 200 billones de datos, no le alcanzará la vida, porque tendría que estudiar las 24 horas y no le alcanzaría. Entonces tenemos una grandísima capacidad de almacenamiento, uno de los mejores computadores, la mejor computadora, solamente que en algunos apenas alcanza el 10%, como los sabios, como los científicos, y en otros que no somos tan sabios ni tan científicos, pues no sé qué porcentaje alcancemos a desarrollar de esa computadora. Pero esa es la maravilla de Dios. Esa es la maravilla del Señor. Entonces esa información queda almacenada en la memoria, queda almacenada, y le vuelvo a decir, la primera información, la temprana información, la que usted y yo recibimos cuando éramos niños, es la que más grabada va a quedar, la que mejor va a quedar ahí. Por eso es importante lo que está diciendo la palabra. Cuando sea niño, ahí es que tiene que instruirlo, ahí es que tiene que formarlo, ahí es que tiene que darle los principios. Es ahí donde tiene que enseñarle mi amor, mi temor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es ahí donde él va a tener las mejores bases. Desafortunadamente y desgraciadamente, como se lo dije atrás, Satanás también conoce eso y coge a los niños y también les mete la más mala y pésima información. Y después, cuando sean viejos, es un problema. Son los delincuentes, son los perversos, son los malvados, etcétera, etcétera. Porque esa fue la información que recibieron cuando eran niños. ¿Te das cuenta? Y aunque a veces no sea así, si hubo un hogar disfuncional en donde no hubo amor, en donde fueron privados de sus requerimientos básicos, como la alimentación, como el vestido, como la vivienda, pues esas carencias, esas falencias hacen que la personalidad de este individuo tenga problemas, tenga esas inconvenientes adentro de inconformismo, y por eso vemos gente desadaptada, como los que salen a romper buses, como los que salen a quemar, porque son personas que viven resentidos con la sociedad porque no tuvieron lo que tenían que tener, porque no desarrollaron una personalidad sana. No los estoy justificando, los estamos analizando. Y ellos son los que traen esa desgracia, esa muerte, traen odio por dentro, traen rencor, traen resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el producto del entorno de un hogar que creció, que fue disfuncional y que produjo hijos disfuncionales. ¿Se da cuenta de eso? Esta es la verdad. Esta palabra nos está diciendo la verdad. Entonces, mira, después de que ya yo creo que esta conferencia no la vamos a dar toda hoy, creo que no nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver. Después de que la mente ya lo ha almacenado, el cerebro ya lo ha almacenado, escúcheme, el cerebro lo almacena biológicamente, acuérdese que le caben más de 200 billones de datos, lo almacena allí. Después el cerebro ya no necesita volverlo a ver tan frecuentemente ya para recordarlo, para comenzar a hacer ejercicios mentales con eso, porque ya tiene en su mente grabados los símbolos o las cosas o los olores o los gustos o los sonidos que escuchó. Y echa mano de esa información, y con esa información la mente comienza a funcionar a través de sus recuerdos. Bien, entonces podríamos ahí sí luego tener cuadros mentales intangibles. Entonces el primer paso es que el ser humano recibe información tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede oler, lo que se puede comer. Pero después de que tenga esa información, ya el ser humano no necesita tan necesariamente hacer eso. Le voy a dar un ejemplo acá con el aval de mi hija Lorenita. Le voy a dar un ejemplo cuando ella era pequeña. Entonces, ella no asimilaba las matemáticas. Tenía inconvenientes para asimilar las sumas, tenía inconvenientes para desarrollar las fórmulas matemáticas
la adición, la suma, la resta, etcétera, etcétera. Entonces yo comencé a pensar en eso, ¿por qué a la niña se le dificulta esto? Y entonces, haciendo un análisis más profundo, es que la profesora, y no estoy lavándome las manos, pero la profesora le estaba hablando de cosas intangibles. 3 más 4, 1 más 2 más 3, y pues eso es hablarle en chino a un niño, porque ¿qué es 3 y qué es más 4 y qué más 5? Porque no ha visto. Entonces me tomé el trabajo, yo recordé, escuche, yo ya siendo adulto, recordé mi infancia, recordé cuando mi papá y mi mamá me enseñaban a mí, y me acordé del abaco. ¿Sabe cuál era el abaco nuestro? El abaco mío en mi hogar. El abaco mío no era esa varita, esas 5 varitas con bolitas. Esa no era el abaco. El abaco nuestro era que mi mamá y mi papá cogían una mazorca y la desgranaban. Y ese era el abaco nuestro, ¿no? El abaco nuestro eran las pepitas de maíz. Y entonces me decían, estas son 2 pepitas, esta es una y esta es otra pepita. Las ponían ahí. Me acordé de eso. Yo dije, vamos a hacer el abaco de los abuelos. Y yo cogí unos frutos también, creo que eran maíces o alberjas, y le dije a mi hija, esta es una alberja y esta es otra alberja. Dejémosla ahí y pongamos en medio este símbolo, una crucecita. Pongamos esta crucecita en medio, la pusimos ahí encima de un papel. Y luego de la cruz yo le puse otras 3 pepitas. Entonces yo le dije, mi amor, estas son 2 pepitas y estas son 3 pepitas. Aquí hay un símbolo que dice más. Quiere decir que esto se tiene que unir, que se tiene que pegar. Entonces pongámosle a estas 2, pongámosle un símbolo que es así. Y le hice un 2 debajo de las pepitas. Ya estábamos mirando. Hay una correlación ahí. Ya el cerebro está aprendiendo que esas 2 pepitas se pueden representar por un símbolo que es un 2, como un garabato. Y luego que este de acá se puede representar con otro símbolo, eran 3. Yo le dije, mire, esto para que usted no esté mirando con pepitas, lo representamos con un símbolo que se llama 3 y le hicimos el 3. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Estábamos causándole una información al cerebro con cosas tangibles que ella no lo sabía. Te digo algo. Ella en este momento, ahora que ha crecido, cuando iba al colegio decía, pero yo para qué quiero aprender a leer y escribir, pero yo para qué quiero aprender a las vocales, pero yo para qué quiero aprender. Ahora que se graduó como ingeniera, ahora que recibe un cheque cada mes, entonces le decimos, mi amor, para eso era que tenías que aprender a leer y escribir. Para eso era que tenías que aprender a leer 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y te digo, estudió una ingeniería. Y la ingeniería necesita necesariamente de números. Es la mejor matemática que tenemos aquí en la casa. Gracias por el aplauso. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estoy dando este ejemplo clásico con mi hija. Ahora es una ingeniera. Ahora Dios la tiene allí. Ahora está siendo usada poderosamente. Ahora tiene una habilidad cognoscitiva. Tiene una habilidad poderosa así para hacer las cosas. La Biblia nos enseña. Ciertamente la Biblia nos enseña cómo hacer las cosas. Ahí nos lo dice en el versículo. Y aquí yo te lo enseño en forma práctica. Porque es que la Biblia, mira, si la Biblia no es práctica, ¿de qué te sirve? Si la Biblia solamente es algo muy bonito que suena al oído, ¿de qué te sirve? La Biblia no solamente tiene que sonarte bonito, sino sentirse y vivirse bonito. Aleluya. Y eso es lo que estamos viviendo ahora con nuestras hijas. Estamos viviendo bonito con nuestras hijas. Estamos recibiendo el fruto de lo que pudimos sembrar. Y estamos recibiéndolo con creces. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para Dios. Aleluya. Ahora, mira, entonces ya, escúcheme esto porque estamos analizándole con un poquitito de ciencia
para que usted se concentre. Si puede tomar nota, tómela. Entonces ya la mente no necesita las cosas tangibles porque ya las grabó, pero sí tuvo que usar de cosas tangibles que se veían, que se palpaban. Ahora ya están almacenadas, ya no necesitan los granos de maíz, ya sabe en su mente qué es el número 2, qué es el número 3, el número 4, porque simbólicamente ya se aprendieron. Esa es la forma en que nosotros todos los seres humanos aprendemos. Todos los seres humanos aprendemos así, por cosas tangibles. Por eso adquiera esta sabiduría, la sabiduría antigua que está aquí en la Biblia. Esa no pasará de moda nunca jamás. Dios nos hizo, Dios nos creó y Dios sabe cómo funcionamos. Él tiene y siempre tendrá la razón. Cuando ya hemos aprendido, entonces nuestro cerebro ya hace cuadros mentales, ya en su mente recuerda los símbolos, recuerda las cosas, no necesita verlas ya materialmente, ya las tiene almacenadas acá. Eso se llama actuar cognitivamente o cognoscitivamente. Cognitivamente o cognoscitivamente. Vamos a mirar eso. La cognición, escuche, la cognición es la facultad de un ser vivo, en este caso los seres humanos, para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información. Quedó claritico, ¿cierto? Claritico. Bueno, entonces es lo mismo que les estaba diciendo en otras palabras, sino que esta es una descripción científica. Esta es una descripción científica, pero lo que les acabé de decir con los granitos de maíz, con todo eso, es lo mismo, que la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información, procesa información, ya la información que recibió, ya la que aprendió, la procesa y entonces a esa información, toda esa información, escúcheme, toda esa información es lo que forma nuestra mente. Aquí comienzan a ponerse las cosas interesantes. Aquí se comienzan a poner bien interesantes las situaciones. Vamos a mirar más, algo cognitivo. Lo cognitivo es aquello que pertenece o está relacionado al conocimiento. Entonces le bajamos un poquitito a la descripción anterior, tan técnica, y lo vamos a llevar un poquitito más abajo. Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Ahora, a su vez, el conocimiento, ¿qué es? Es el cúmulo de información. El conocimiento, ¿qué es? El cúmulo, la suma de información. La suma de información es el conocimiento. En unos puede ser muchos, en otros puede ser pocos. Depende si la persona es ilustrada, si la persona fue a la academia, etcétera, etcétera. Si adquirió harto conocimiento, pues entonces tiene un alto potencial intelectual en su vida, en su cerebro. Y con ese mismo conocimiento puede realmente hacer muchísimas cosas. Quiere decir que tiene una gran capacidad intelectual, que tiene una grandísima capacidad intelectual porque tiene un grandísimo cúmulo de conocimiento. Es así de sencillo. Acuérdese que tenemos 200 billones de datos, podríamos tenerlos en nuestro cerebro, únicamente en nuestro cerebro físico, porque no estamos hablando todavía del alma. Bien, entonces mira, este conocimiento es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o la experiencia. Volvemos a lo mismo. Aquí comenzamos por arriba y terminamos por abajo. Al principio comenzamos por abajo y terminamos por arriba. Quiere decir entonces eso, que el conocimiento es el producto del aprendizaje y de las experiencias. Del aprendizaje y de las experiencias. O sea, lo que nosotros vivimos, la vivencia que tengamos cuando pequeños. La vivencia que tengamos cuando pequeños es lo que nos produce el conocimiento. Entonces, yo no sabía que los cuchillos cortaban y me gustaba cortar caña, ¿no? Pero no tenía ese profundo conocimiento hasta que un día me corté un dedo. Dije, esto corta. Ahí hay una experiencia, ¿cierto? Desagradable, pero hay una experiencia. Entonces ya tuve cuidado de volver a cortar caña porque me cortaba los dedos. Esa es una experiencia que el cerebro adquiere por experiencia propia, y perdóneme la redundancia. Bueno, después de eso, escúcheme. Después de eso viene lo que los especialistas, como los psicólogos, como los que
enseñan a los niños. Ahora recuérdeme, mi querida Rocío, cómo se le diría? Los que instruyen a los niños, su profesión. Maestros, los maestros del bien, las maestras del bien, que enseñan a los niños, entran en este periodo, hacen esta labor. Por eso yo te digo algo, mira, usted tendría que estar muy agradecido cuando sus hijos tienen buenos maestros y buenas maestras. Usted debería estar agradecido con Dios. Usted debería estar agradecido con el Señor, porque le colocó tutores, buenos tutores a sus hijos o a sus hijas. De eso yo tengo experiencia con mis hijas. Tuvimos unas personas muy buenas, que fueron muy buenos maestros. No todos, pero algunos fueron buenos. Y eso nos ayuda en esta labor para adquirir el conocimiento. Viene un periodo que se llama el periodo es un periodo sensomotriz. Se llama periodo sensomotriz en el chico. Comienza desde el nacimiento, escuche, comienza desde el nacimiento del individuo hasta cerca de los 2 años de edad. Es un periodo sensomotriz. Es un periodo de aprendizaje, es un periodo de acumulación de información. Es el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos, ya lo habíamos dicho. Solamente que aquí ya se le da un título, periodo sensomotriz. Y las posibles representaciones que la memoria haga de los objetos tangibles y situaciones a las que este chico o individuo se enfrenta. Ahora, en esta etapa, dicen los especialistas, en esta etapa, la respuesta del niño es la de la imitación. La respuesta del infante es la de la imitación. Entonces, de los 0 a los 2 años, el niño imitará todo lo que vea, todo lo que escuche, todo lo que oiga, todo lo que palpe. El niño imitará eso, actúa por imitación. O sea, ve algo y lo quiere hacer. Escucha algo y lo quiere decir. Una vez estaba mi esposa, volvemos al hogar, estaba mi esposa dándole de comer a una de mis hijas y ella, mi esposa, le soplaba, le cogía la sopa y se la soplaba. Con la cuchara se la soplaba. Y cuando se la daba a la niña también soplaba, porque veía que la mamá soplaba. ¿Se da cuenta? Lo aprenden por imitación. Los niños aprenden por imitación. Por eso le digo a usted, varón, no llegue borracho a su casa a armar escándalos cuando sus hijos son pequeños y también cuando sean grandes. No llegue nunca borracho. Sus hijos aprenden por imitación. Por eso, varón, no diga maldiciones, ni groserías, ni palabras soeces, porque su hijo que lo está escuchando lo va a imitar, lo aprenderá. Por ejemplo, porque usted está dando ese ejemplo. La Biblia es completa. La palabra te dice, instruye al niño en su camino, y te lo está diciendo que lo instruyas también con tu ejemplo. Con tu ejemplo, con tus palabras, con tus acciones. Pero si él ve que usted llega a maltratar a la mamá, que llega a pegarle, que llega a decirle groserías, pues eso es lo que él está viendo para imitarlo, para prenderlo en su cerebro. Eso es lo que va a quedar grabado indeleble allí, en ese cerebrito. Y déjeme decirle que cuando sea grande, lo va a reproducir en su hogar, porque fue un hogar disfuncional. Somos el producto del entorno. Usted es responsable de lo que sus hijos aprendan. Usted es responsable de que su hija es así o su hijo es así. Si usted lo hizo mal, ellos lo van a aprender mal. Si usted lo hizo bien, él lo aprenderá bien. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? No porque se lo diga yo, se lo dice la palabra. La palabra me lo dice a mí, se lo dice a usted. ¿Somos ejemplos buenos o somos ejemplos malos para nuestros hijos? Y de eso tendremos que dar cuentas, porque Dios nos colocó como líderes, nos colocó como instructores, nos colocó como maestros. Y si no hacemos bien la tarea, nuestros hijos serán el producto de esa enseñanza. Porque acuérdese que este es el título de la predicación. Somos el resultado del entorno.
de lo que hicimos con nuestros hijos, con nuestro hogar, esos somos. Y esos serán nuestros hijos. Pero como dice en el paréntesis, pero eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar. Solamente que le estamos haciendo un análisis, el por qué y de dónde vienen las cosas. Para que usted y yo no hagamos esos errores. Para que usted y yo no metamos esas cosas nefastas. Que no lo hagamos. Dios nos está previniendo para que no lo hagamos. Aleluya. Entonces, vamos a seguir adelante. Te he explicado cómo aprendemos, cómo cerebralmente lo hacemos. Mira, de ahí en adelante, este aprendizaje, después de viene el periodo de la preoperacional, periodo preoperacional. A partir de los 12 años, de los 2 hasta los 7 años, a partir de los 2 años y hasta los 7 años, el niño puede analizar las cosas mediante símbolos. Puede analizar las cosas mediante símbolos. Por eso es importante, escuche, por eso es importante el simbolismo de los números, el simbolismo de las vocales, o sea, los símbolos de las vocales, los símbolos de los números, los símbolos de las consonantes. Es ahí donde el ser humano empieza a aprender esas cosas tan básicas, pero tan fundamentales. Es importante, por ejemplo, que se le cuenten historias con animales, con cosas reales, porque eso lo están aprendiendo, lo están asimilando de los 2 a los 7 años. Por eso es importante que usted lleve a su hijo a la escuela dominical, donde le enseñarán la historia de Sansón, una historia real, que no es utópica, que no es una fantasía, que no es una fábula. Y ellos se darán cuenta que este hombre tenía una grandísima fuerza y que destrozaba leones y que destrozaba ejércitos. Esas historias se las tienen que contar en la Biblia, y eso lo harán en la iglesia. Dios conoce eso. Por eso Dios permitió que la Biblia se escribiera así. Por eso cuando le cuentan la historia de Jonás, él se dará cuenta que una ballena se comió a un hombre, etcétera, etcétera, porque ellos aprenden así. Dios sabe lo que hace. Pero al final se verá la gloria de Dios. Al final es que la gloria de Dios se verá reflejada en ellos. Aleluya. Dios no se equivoca en lo que hace. Dios es el Señor de todas las cosas. Por eso, usted no es de los que diga, no es de los que diga, me voy para la iglesia. Mi amor, si quieres ir a la iglesia, bien, y si no, quédate durmiendo. Quédate ahí viendo televisión, quédate viendo el Chespirito. Vamos para la iglesia. Tú eres el líder. Tú eres la líder, tú tienes que levantar a tus hijos. Ustedes vamos para la iglesia. Ellos no tienen la madurez emocional, y lo vuelvo a repetir, cerebral, para decidir lo que es bueno y lo que no es bueno para ellos. Nosotros sabemos lo que es bueno según la palabra de Dios. Que escuchen la palabra del Rey. Que escuchen los cánticos. Que sepan que Dios es Dios. Que sepan que Él es el Señor. Por eso les tenemos que enseñar todas estas cosas. Aleluya. Ahora mira, te digo algo. La imaginación, escuche, la imaginación, o sea, el poner a funcionar la imaginación es el ejercicio del pensamiento. O sea que la imaginación es donde la mente hace ejercicio, ¿no? Entonces, la mente se ejercita, el pensamiento, se ejercita con la imaginación. Es la imaginación la que ejercita el pensamiento. Estamos allí ejercitando el pensamiento. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros estamos echando mano de nuestros recuerdos, de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, y estamos echando mano de esos recuerdos, y eso forma nuestra imaginación. Echamos a volar nuestra imaginación, ¿no es cierto? Echamos a volar nuestra imaginación. Le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia personal. Le voy a contar una historia. Cuando yo era niño, teníamos una casa grande, vivíamos con un solar grandísimo, habían árboles grandes, eso era en el sur de la ciudad, y allí mis papás tenían animales, tenían gallinas, tenían gatos, tenían una tortuga que me regalaron, y ahí esa fue mi vida. Mi vida fue como en medio de una selva, pero en la ciudad. Y entonces a mí siempre me gustó volar. Yo veía
veía las aves del cielo y yo echaba a volar mi imaginación. ¿Yo qué veía? Estaba mirando, estaba recibiendo información que las aves podían volar y yo me imaginaba volando, ¿cierto? Entonces un día estábamos ahí con mis hermanos, mis papás se habían ido y yo me di a la tarea, yo creo que tendría como unos 5 años, me di a la tarea de coger gallina por gallina y la fui cogiendo y la fui amarrando, le amarraba la patica y a cada gallina, que eran como 5, con un gallo grande, le coloqué una soga, un lazo en esa punta a cada una y a cada de estas puntas acá le amarré un cartón, ¿no? Y yo me senté en el cartón y yo comencé con un látigo a darles látigo para que ellas salieran volando. Y yo decía, si ellas salen volando y yo estoy sentado en el cartón, pues yo salgo volando con ellas porque yo lo que quiero es volar. Esa era mi imaginación. Yo quería volar. Esa era mi imaginación de niño. ¿Te das cuenta? Entonces, aprendemos así, vivimos así. Nuestra imaginación comienza a funcionar de acuerdo a nuestros recuerdos y a lo que hemos aprendido. Esa es nuestra vida como seres humanos. Entonces, pero quiero explicarle algo que corrobora, que asegura, mejor dicho, que informa mejor lo que estamos diciendo, estas verdades. Mira, imaginación, escucha, imaginación viene de la palabra imagen. Si usted va a las raíces de la palabra, imaginación viene de la palabra imagen. ¿Y qué es una imagen? Imagen es algo tangible. Imagen es la escultura de una persona o de un animal o de una cosa. Antiguamente, y esta palabra es una de las más antiguas que hay en el lenguaje humano. Usted mirará que en la Biblia, escuche, la primera palabra o la primera vez que se nombra imagen fue la que Dios dijo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Se está yendo al Génesis, al capítulo 1 o 2, en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo está hablando Dios. Ahí es la primera vez que se presenta la palabra imagen. Esta palabra imagen es de las más antiguas en la cultura humana, en la humanidad. Entonces, viene de hacer algo que represente a un ser vivo. Entonces los artistas como los griegos, como los romanos, hacían esculturas y tenemos hoy las esculturas de Miguel Ángel, tenemos las esculturas que están en el Areópago o que estuvieron en el Areópago, ahora están en los museos como la Venus de Milo y todas esas cosas. Esas eran imágenes, esas eran imágenes. La palabra imaginación viene de eso, de adquirir esa información de una imagen y tenerla en el cerebro. Las esculturas, las imágenes antiguamente se hacían en piedra o se hacían en mármol. Y algo que se hacía en piedra o en mármol tenían muchísima duración. Pasaban muchos años y hoy todavía los tenemos, han pasado cientos de años, han pasado milenios, centurias pues, y todavía se conservan esas imágenes. Eso quiere decir, tiene una connotación también cognitiva, que lo que nosotros aprendamos con imágenes va a perdurar mucho tiempo en nuestra memoria. ¿Usted sabía que Dios, cuando le dijo a Moisés, le dio los 10 mandamientos, le dijo, te harás 2 tablas de piedra? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? No le dijo, vaya y consiga 2 papiros, consiga dos pieles y ahí sobre esas pieles escribe. Le dijo, consiga 2 tablas de piedra. ¿Por qué? Porque es que Dios nos enseña verdades. Las cosas no están ahí por capricho, es que Dios sabe lo que hace. Cuando este Moisés toma estas tablas, se las presenta delante de Dios, la narración es que el mismo dedo de Dios, la Biblia dice que el mismo dedo de Dios con fuego fue haciendo las letras, las fue haciendo y quedaron grabadas en la piedra, o sea, profundamente grabadas en la piedra. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar que su palabra es algo que permanece para siempre, que queda profundamente grabada y que su palabra fue hecha para eso, para que permanezca. Por eso Dios la mandó a hacer en piedras, ¿sí?
las mandó a hacer en piedras. Pero ahora Dios quiere que eso sea en nuestro corazón. Y en una de las partes de la Biblia, en Ezequiel dice que Él grabará en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, o sea, profundamente. Ahí es donde entra Proverbios, lo que te estoy enseñando. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios es poderosa y profunda para grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es una palabra viva, poderosa y eficaz. Ya le he descrito entonces que las cosas que se hacían en piedra no se podían borrar, difícilmente se podían borrar. Y esa es la explicación científica de cómo las cosas quedan también grabadas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Por eso hablamos de imaginación, de algo que viene de una imagen, que se representa con símbolos, que aprendemos, así hacemos. Y después analizamos. Bien, te tengo que decir algo. Eso hasta ahí está hermoso. Pero escúcheme, resulta que todo lo que recibimos, toda la información, toda esta información que hemos recibido en gran parte de nuestra vida, no necesariamente toda esa información es verdad. Ahí es donde está el problema con los seres humanos. Que hemos aprendido cosas buenas y cosas no buenas. Y que hemos aprendido cosas que parece que fueran buenas, pero que al analizarlas bien realmente no eran tan buenas. Entonces nos damos cuenta que un ser humano en el proceso de su vida recibe información, mucha información, muchos conceptos, información son conceptos, y que muchos de esos forman, todos, la suma de ellos, forman la pared del conocimiento. O sea, te quiero decir que nuestro conocimiento está formado por ladrillos intelectuales, por conceptos aprendidos. Un concepto, otro concepto, otro concepto, otro concepto, y así es que aprendemos los seres humanos, por conceptos, hasta que formamos toda una pared de conocimiento, y esa pared de conocimiento es lo que forma nuestra mente. Porque le quiero decir que la suma de todo el conocimiento es nuestra mente. En otras palabras, somos lo que pensamos. En otras palabras, usted y yo somos lo que somos en la mente. Somos lo que somos en la mente. Eso es lo que hace que seamos personas. ¿Cómo pensamos? Obviamente que entran también las emociones y más luego vamos a mirar el tema de las emociones. Pero lo primero que entra en nuestra vida es la información. La información. Hay algunas cosas, se lo decía, que en esta pared de conocimiento, algunos ladrillos, escúcheme, no son reales o verdaderos. Hay algo que se llama los mitos, algo que se da por cierto. Los mitos es aquello que damos por cierto, pero que a la larga, cuando estudiamos más a fondo las cosas, realmente no son tan ciertos. Un mito es como una fábula, y una fábula es algo que es fantasioso, algo que no es real. Desafortunadamente, le tengo que decir que todos los seres humanos tenemos ciertos mitos, ciertas verdades, entre comillas, entre paréntesis, que realmente no vienen a ser verdades. Eso sucede. Y tenemos cierta falsa información en nuestro conocimiento que hace parte de nuestro ladrillo intelectual. Y es ahí donde le tengo que decir que tenemos que tomarnos el trabajo, los educadores, los pastores, los predicadores, de dar una buena información, darle a la gente, decirle, mira, eso que estás diciendo no es real. Por ejemplo, vamos a tomar algo bíblico, algo de nuestra experiencia espiritual. Creíamos en nuestra vida pasada, hay un mito que dice que cualquier camino lleva a Roma. ¿Sí? Hay un mito que dice así, o más bien un dicho, que cualquier camino conduce a Roma. Pues de pronto a Roma, pero al cielo solamente Cristo. Esa es una verdad. Pero habíamos aprendido en nuestra vida anterior que teníamos
para llegar al cielo diferentes intermediarios. Entonces estaba la Virgen de Fátima, estaba San Juan Bautista, por este lado estaba San Lázaro, y cualquier cosa que usted necesitara. Habíamos aprendido que si estábamos enfermos íbamos a San Lázaro, y San Lázaro nos sanaba y nos hacía el favor porque él intercedía ante Dios, y a través de Lázaro recibíamos la bendición. Y así aprendimos que había un santo para cada cosa. Eso fue una información que recibimos cuando éramos niños. Pero ahora que venimos a Cristo, ahora que venimos al Señor, la Biblia nos dice que hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso tumba y derrumba todos los ladrillos que habíamos aprendido en una religión antigua, que decía que cualquier santo, que por cualquier favor podíamos recibirlo a través de ellos. Esos eran mitos, eso no es verdad. Y entonces tenemos que venir y lo que se llama desmitificar la información. ¿Qué hacemos? Desmitificar la información. Pero aquí le tengo que decir algo. Desafortunadamente se me fue el tiempo. Pero mira, le tengo que decir que esto no es tan fácil. No es tan fácil. Somos el producto del entorno porque somos lo que pensamos. Y somos lo que pensamos porque somos lo que aprendimos. Todo lo que aprendimos somos lo que pensamos. Lo que pensamos es el cúmulo de todo el conocimiento, y eso es lo que forma nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos forman parte de nuestra personalidad. En otras palabras, nuestra personalidad la forjaron todos nuestros pensamientos. Así como pensemos, la palabra lo dice en Proverbios. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento? Así es el hombre en su corazón. Escúcheme, porque esas son verdades de a puño. Esas son verdades que están ahí profundamente escritas en la palabra. Que así como es el hombre en su pensamiento, tal es el hombre en su corazón. Nos está llevando a otra verdad. Que así con lo que hemos aprendido, lo que pensamos, lo que hemos adquirido como conocimiento, así será nuestro comportamiento, así será nuestra personalidad. Ahora, cuando tenemos que sacar cosas, cuando lo que le estoy diciendo es la verdad, porque estas clases es cómo cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo cambiar nuestra manera de pensar? Eso sí que es difícil. Eso sí que es bastante complejo. Porque desaprender a una persona, quitarle algo que tiene arraigado ahí en su corazón y en su mente, sacarle ese ladrillo, decirle que eso es una mentira, para él es bastante difícil. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque ya lo aprendió, ya lo dio por un hecho, lo da como un acto de fe. Él dice que eso es verdad porque lo tiene en su mente y en su corazón. Por eso es que a veces es tan difícil predicarle a una persona que es idólatra, porque ellos adoran las imágenes, ellos veneran las imágenes, y para ellos eso es verdad. Para ellos eso es verdad. Pero la palabra viene y desmitifica eso, ¿cierto? Entonces ese algo que está en nuestro pensamiento, sacarlo de ahí nos cuesta. Nos cuesta sacarlo de el enladrillado de nuestro conocimiento. Cuesta, es difícil que nos desprendamos de eso. Lo más difícil es hacerle una reingeniería a un adulto. Es lo más difícil. Que una persona cambie su manera de pensar en algo o de algo, porque está muy arraigado ahí. Nos resistimos al cambio, nos resistimos a creer que lo que nosotros tenemos allá adentro es una mentira, porque lo damos como por hecho, porque es una verdad. Nacimos con eso, crecimos con eso y estamos formados con eso, y decimos, no, eso es una verdad, eso es una verdad. Y la palabra nos está diciendo, no, no es verdad. Es difícil cambiarle la mentalidad a una persona, pero como dice el paréntesis, pero es posible. Es posible porque con Dios todo es posible. Y de eso se tratan estas conferencias. Desmitificar la información, ese es el trabajo que tendremos de aquí en adelante, con conferencias, con ilustraciones, con clases, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero eso es lo que Dios dice, ¿no? Entonces, volvemos a mirar, desmitificar la información. ¿Qué es entonces desmitificar la información? Entonces tendríamos que ir, mito. ¿Qué es un mito? Mito es una cosa fabulosa, que pertenece a la fábula o que pertenece a la fantasía, en otras palabras, que no es realidad, que se hizo información
porque culturalmente la gente lo aceptó como información, una verdad. Entonces, muchos mitos vienen y así se forman los mitos de algo que las personas creen durante décadas y esas personas a su vez se las enseñan a sus hijos y sus hijos se las enseñan a sus hijos. Por eso tenemos las diversidades culturales en todos los países del mundo, porque son leyendas o son cosas aprendidas de generación en generación, pero que a la larga no son verdades. Y es ahí el trabajo que tenemos de llevar la gente a la verdad. La Biblia lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le voy a dar un ejemplo. En la mitología griega dice que el ave fénix es esa ave que muere, que fue destruida y que inclusive fue quemada, incinerada, pero que de un momento a otro, que es como un semidios, se levanta de las cenizas, y vuelve a renacer como un ave y vuelve a tomar vuelo. Pues eso es una fábula, eso es un mito, eso pertenece a la mitología. Eso es una fantasía, eso realmente no es verdad. Pero se toma como una parábola, se toma como una enseñanza, ¿cierto? Eso es el mito. El mito es algo que es fabuloso, que es fantasioso, que realmente al ir a comprobarlo no es verdad. Entonces, ya hemos dicho que el conocimiento es toda la pared de ladrillos de los conceptos que tenemos formados en nuestra mente y que forman parte de todo nuestro conocimiento. Bien, eso ahora es nuestra riqueza intelectual. Todo nuestro conocimiento es nuestra riqueza intelectual en cada ser humano, o poquita o mucha, pero cada ser humano tiene su propia riqueza intelectual, incluyendo que esa riqueza intelectual sea también la suma de algunos mitos que desafortunadamente también están ahí. Bien, entonces es bastante difícil desmitificar la información. Es lo más difícil en el ser humano. Le tengo que decir, es lo más difícil en el cristiano. Nosotros venimos a Cristo, nosotros nos convertimos al Señor, nuestros pecados son perdonados, nuestra vida espiritual comienza a ser eso, vida espiritual, tenemos una profunda relación con Dios y nos vamos para el cielo. Pero el asunto con nuestra mente es mucho más diferente. La mente es más compleja. Seguimos siendo salvos, seguimos siendo hijos de Dios, pero Dios quiere cambiar nuestra mente y en eso sí que va a tener tiempo. Ahí se va a hacer un proceso que dura tiempo, que va a requerir de procesos de tiempo. A eso es que nos quiere llevar Dios. Bien, los voy a dejar hasta acá y si Dios quiere, proseguimos con esta temática luego después. Estas eran las bases de lo